Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Bien, en días pasados había realizado una encuesta de si querían que incluyéramos en el canal una nueva sección dedicada a la fotografía y al video y los resultados sin duda fueron contundentes. También recibí algunas otras observaciones que las vamos a tener en cuenta en el canal. Así es que vamos a incluir esta nueva sección donde vamos a tener trucos de fotografía, de video, vamos a explicar aplicaciones, muchas otras cosas más relacionadas con la cámara de nuestro smartphone. Y hoy vamos a arrancar con una aplicación que sin duda es de las mejores que he visto para Android, se llama PicsArt. Y con esta aplicación podremos hacer muchas cosas y hoy vamos a arrancar explicando cómo hacer una fotografía con las personas levitando. Cuando vemos un tipo de fotografía como este, generalmente nos preguntamos cómo se hizo esta fotografía y se nos viene a la mente algún programa de edición pero para computador un poco más potente. Pues bien, esto es muy fácil con esta aplicación y vamos a aprender cómo hacerlo, es muy sencillo, así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, para nuestro montaje necesitamos buscar un entorno a campo abierto y lo primero que debemos hacer es tomar una fotografía del marco o del paisaje donde vamos a hacer nuestro montaje. Luego de esto, sin mover la cámara, es decir, en la misma posición, ubicamos una silla y nos tomamos una foto, puede ser parados, sentados, acostados, como ustedes quieran. La idea es que pongan a rodar su imaginación. Tomamos una fotografía más y luego de esto ya tendremos nuestras dos fotografías con las cuales vamos a hacer el montaje. Antes de esto pues vamos a instalar PicsArt Photo, que es un programa para edición de fotografía bastante completo, trae muchas opciones. Entramos en la opción de dibujar y ahí nos vamos a las fotos que tenemos en la galería y vamos a importar ambas fotos, las que tomamos, la del paisaje primero, la del paisaje solo, la ajustamos un poco para más adelante poder ajustar la siguiente foto, que es donde ya estaríamos con la silla para hacer el montaje de nosotros levitando. Bien, acá la idea es ajustar esta segunda fotografía al mismo tamaño de la anterior. Esto para que nuestro montaje quede perfecto, y si no pues digamos que se notaría. Bien, una vez ajustamos la imagen, vamos a la parte de capas. Acá en la transparencia podemos validar que más o menos quedó en la misma posición. Ustedes lo pueden hacer muchísimo mejor. Luego de esto vamos a agrandar la fotografía bastante. Esta fotografía pues ya tiene incluidas las dos capas, la del paisaje de fondo y la de nosotros con la silla. Vamos a la parte de borrador. En el tamaño del borrador lo dejamos en 33 y acá en ajustes en dureza lo dejamos en el 1%. Le damos configurar y comenzamos a borrar únicamente la silla. Bien, vamos a borrar por acá. Cuando ya llegamos a la parte de los zapatos, es decir, de nuestro cuerpo, ajustamos el borrador con el tamaño un poco más pequeño y vamos a borrar esto para que nos dé mayor precisión y no borrar nuestro cuerpo o los pies. Bien, y que el montaje quede bien hecho. Una vez terminamos, quedaría de la siguiente forma. Vamos a achicar un poco la imagen y podemos agregar, aunque ya se ve el efecto de levitación, podemos agregar cualquier efecto. Entonces guardamos la imagen, la podemos guardar en la galería y luego de esto nos vamos a la parte de PicsArt, a la parte de edición. Acá en editar vamos a abrir la fotografía. Aquí está la primera. Listo. Al principio la aplicación nos muestra algo de publicidad porque tengo la versión gratuita.
Y acá en destello, en efectos, en destello, vamos a escoger el que ustedes quieran. Lo podemos hacer grande o pequeño, como a ustedes les parezca mejor, para que puedan hacer su montaje y ubicarlo donde quieran, más o menos acá, para que se vea el efecto de levitación. Y ahí ya podremos guardar la fotografía y obtener los siguientes resultados. Espero que ustedes hagan su montaje y me cuenten cómo les fue, o si quieren compartirlo a través del canal. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, suscríbete si no lo estás, activando la campanita de notificaciones. Acá están todas mis redes sociales. Si quieres también dejarme algún comentario de qué te pareció este video, o de compartir en las redes sociales la fotografía que realizaste, pues adelante. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.